En teoría, ahí estamos. Ok, muy bien. Entonces solo me voy a pasar para acá. Yo espero que funcione. Entonces, ahora ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces, parte de saber qué es la Gestalt, para mí, creo yo, siempre ha sido importante tener un poco del contexto histórico de cómo surge. Realmente a mí me ha interesado mucho la historia, entonces siempre creo que para tener una idea de cómo es que surgen algunos elementos es importante como ir a sus creadores y qué les sucede y en qué contextos aparecen. Entonces, este es el módulo de hoy y adicional está la parte de presencia terapéutica, que fue mucho de lo que se trabajó en la parte práctica. Se me olvidaba decirles, hay alguien que se está integrando, que es Marta Sabán, que va a estar a partir de ahora y va a estar con nosotros para que puedan saber. Ella se presentó, se mostró y está ahí. Entonces, para que sepan, todavía hay opción de que se pueda integrar algunas personas. Entonces, si saben de alguien, pueden hacerlo. Después de este segundo módulo, ya no se pueden integrar más. Muy bien, entonces vamos a empezar con la parte histórica. Y a mí me gusta mucho hacer la diferencia entre lo que es la psicología Gestalt y la terapia Gestalt. Entonces, tienen ciertos contactos, ciertos elementos, pero la psicología Gestalt es principalmente, tiene una relación con la percepción, con el aprendizaje, con la parte neurológica. Y la terapia gestal consiste mucho más en los elementos internos, la parte de la psicoterapia, la parte filosófica de estar en el aquí y el ahora, la parte de la presencia. Entonces, aunque comparten el mismo nombre, comparten algunos conceptos que más adelante les voy a explicar un poco acerca del por qué comparten ciertos conceptos. Sin embargo, la diferencia entre estos dos elementos hay que notarlo eh, desde el principio, porque a mí me era confuso realmente cuando empecé la psicoterapia gestal. Siempre estaba pensando en las tarjetas de Bender, en los 4 elementos de la gestal, que es proximidad, la línea común y todos esos conceptos que manejaba la gestal con la parte de la propuesta de Peirce. Entonces, al fin logré identificar esas dos diferencias. Una tiene que ver con la psicoterapia y la otra con los conceptos estos de la percepción, el aprendizaje y la neurociencia más o menos. Entonces, eso es algo muy importante. No voy a entrar a la parte del concepto. Aquí están los teóricos que hicieron las propuestas de la psicología Gestalt, que es Mark Weidmeier, Kurt Kofka y Wolfgang Kohler. Ellos fueron los que hicieron estas propuestas de proximidad, la línea común, que tiene que ver mucho con la percepción. Y entonces no voy a entrar en detalles de esta psicología. Y hubieron otros elementos que intervinieron en la construcción de la Gestalt. Tenía que ver mucho con la parte histórica en la que se estaban creando estos sujetos, porque estaba iniciando la parte de la psicología. Había pequeños laboratorios de psicología, se empezaban a dar clases en la universidad acerca de la psicología, pero no había un elemento muy fuerte
o concreto, se estaba empezando a dar. Y ellos querían explicar la parte de la realidad a partir de la percepción. Entonces estos fueron como elementos que intervienen en la psicoterapia gestal, pero que no, no son tan relevantes. Muy bien, parte también de la historia que sucedía en ese tiempo. También está Watson, que está haciendo el inicio de las propuestas del conductismo. Y está Titchener, Wundt y Ebbinghaus con la parte del estructuralismo, que trataban de identificar todos estos elementos del pensamiento. Creían que todo era una estructura, eran pequeños cuadritos o pequeños elementos que se iban integrando en la personalidad y en la percepción. Entonces habían varios elementos en esta época que se estaban reuniendo para poder explicar la parte de la psicología. Si tienen alguna duda me dicen, porfa. Muy bien. Y también en esta época estaba el psicoanálisis, pero todavía no estaba como un boom que es más adelante, sino que estaba dando sus primeros pasos también. Estaba Freud haciendo sus propuestas. Creo que en esa época en la que está Watson, Wundt y los de la Gestalt, él estaba hablando acerca de la interpretación de los sueños. Todavía estaba experimentando un poco la parte de la hipnosis. Entonces estaba cimentando la parte del psicoanálisis. Y estos elementos, el elemento psicoanalítico es una raíz muy importante para la Gestalt. La Gestalt tiene muchas raíces. Tiene esta parte de la psicología de la Gestalt. También está el psicoanálisis y hay otras vertientes orientales que van, que tanto Peirce como Claudio Naranjo las van absorbiendo y las van integrando a la Gestalt para poder fortalecer mucho la parte teórica y también para poder poner en práctica el aquí y el ahora y los elementos de la presencia. Muy bien, entonces, aparte de lo que les había comentado, de toda esta línea histórica de la psicología, estaban sucediendo cosas importantes en Europa y en América. Una de estas, bueno, Europa entra en crisis entre inicios de 1900 hasta la parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, que es más o menos en el 44, no estoy muy seguro de eso. Pero Europa está en dos crisis. El primero, la Primera Guerra, después hay una pequeña pausa y empieza la Segunda Guerra Mundial. Y con estas dos guerras también están dos veces el auge y la caída de Alemania como un país que trata de sobresalir ante todos y que en la Segunda Guerra Mundial trata de conquistar casi toda Europa. Y con estas Primera y Segunda Guerra Mundial también hay un elemento de persecución de judíos y también otras minorías, homosexuales, personas africanas, también personas que tenían un pensamiento político distinto a lo que sucedía en Alemania, personas de izquierda, gitanos, todas las personas, toda la minoría que representaban en la población habían sido perseguidos, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. Solo que en la Segunda Guerra Mundial es donde sucede la parte del gobierno de Hitler, los nazis, y la persecución se hace más drástica, más sistemática y que abarca casi toda Europa. Entonces estos elementos son muy importantes porque impactan
en la personalidad de cada uno de los teóricos que hay en cada una de las ciencias. En este caso sería de la Gestalt. Vamos a ver qué más hay. Bueno, entonces vamos a empezar con Peirce. Entonces, ahí tengo una... Bueno, la niñez de Peirce, que creo que tengo una falta de ortografía ahí, ¿verdad? No estoy muy seguro, con niñez es con Z. Pero bueno. Entonces, Peirce tiene es un joven, un niño que no tiene... Oh, Susan, ¿tienes levantada la mano desde la vez pasada o tienes duda? Está bien. Ya la bajé. Ya la bajé. Está bien. Muy bien. Entonces, Peirce tuvo siempre problemas educativos. Nunca tuvo, en las escuelas normales, no tuvo un éxito como el que se esperaba. Siempre o era un niño problemático o tenía dificultades en poder mantenerse quieto o era muy contestatario con las personas. Entonces siempre había sido suspendido o expulsado de las escuelas hasta que logra entrar a un centro educativo experimental en donde principalmente no habían como materias exclusivamente, sino que los jóvenes y los niños iban escogiendo qué clases y qué elementos eran necesarios para aprender. Y ahí, en esa niñez y en esa adolescencia, Peirce empieza a tener contacto con un elemento que va a ser muy importante más adelante, que tiene que ver con el teatro. Entonces, si se dan cuenta, bueno, no hemos trabajado mucho eso, pero en la Gestalt se utiliza mucho la parte de hacer escenarios, por ejemplo. La silla vacía es como hacer un poco de teatro. Pongo a una persona de un lado y me pongo yo y hago una plática. Tiene que ver mucho con esta parte de la parte dramática o de teatro que tuvo contacto Peirce. Aparte de esto, dentro de su núcleo familiar al nacer sí tuvo ciertas dificultades. Eso ya nos da tomando en cuenta que la mayoría son psicólogos, cuando hacemos la entrevista tratamos de indagar cómo han sido el parto, la parte, el embarazo. Pues un indicador que nos dan aquí es que tuvo dificultades al nacer. En esa época se usaban los forceps de una forma muy común. Entonces con él tuvieron que utilizar forceps para poder nacer. Y eso ya nos da un indicador de por qué tuvo ciertos problemas en la parte educativa. Aparte, tuvo dos hermanas. Una hermana tuvo problemas de visión, tenía ceguera. Y la otra, tomando en cuenta que estamos en 1800, finales de 1800, no era muy común que una mujer se vistiera de hombre. Entonces, eso tiene un impacto también para él y para la familia. O sea, era su hermana y principalmente se vestía como hombre. Y sus padres, si se dan cuenta, también son ortodoxos y son muy rígidos. Y regresando a la época, al contexto, podemos ver que si son rígidos y también el tipo de castigo, el tipo de consecuencias hacia Peirce, posiblemente eran castigos físicos bastante fuertes, que también vamos a la parte educativa, posiblemente tuvo un impacto bastante grande en la manera de poder aprender. En la educación, lo que les había estado comentando, no fue un joven exitoso en la parte educativa, siempre fue expulsado, incluso en la edad adulta. Por eso la Gestalt tiene esta línea que no es tan teórica, porque a Peirce no le gustaba ese aspecto, más que
a Laura a Laura Perls le gustaba mucho la parte teórica, y ahí es donde se integran estos elementos de la psicología de la Gestalt. Pero a Perls no le encantaba esa parte, para él siempre fue algo que no valía la pena hacer aspectos teóricos. Incluso tiene él 3 elementos para hablar acerca de las partes teóricas. Entonces, cuando uno habla nada más así como hola, ¿cómo estás? Y no habla realmente de cómo se siente o de los elementos importantes de la vida, él le dice chicken shit. Después está creo que eran 3. Ahorita recuerdo el chicken shit, que es solo saludar y que no tiene un contexto realmente de las emociones y de los sentimientos. Y después, de último, está bullshit, que es esto que estamos haciendo. Siempre cuando explico un poco de la Gestalt en la universidad, les digo, para Perls, todo lo que estamos haciendo en la universidad, de estar hablando de forma teórica, es bullshit. Es puro bla, bla, bla filosófico que no tiene que ver con las emociones y con los sentimientos. Entonces, toda esta característica que tiene Perls la fue integrando a la parte de la Gestalt. Vamos a ver lo que les había mencionado. Hizo teatro y esto tuvo una influencia muy grande hacia él. Tengo entendido que hizo teatro con Moreno, que es un psicoanalista que empezó a proponer la parte del psicodrama. Entonces con él estuvo trabajando un tiempo y después se hizo médico y por último empezó a seguir la parte psicoanalítica. Y en algún momento rompe esta parte psicoanalítica con Freud por las propuestas que él estaba realizando. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok, ahorita. Ok, ok, sí, ahorita solo vamos a ver. Sí, cuenten. Esto sucede antes. Él nació creo que más o menos en 1890 y algo, entonces toda su niñez él la pasa antes de la parte de la guerra y ya aparte de la educación. Por ejemplo, creo que él fue médico en la Primera Guerra Mundial y después fue psiquiatra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la mayoría de cosas pasan antes de la Primera Guerra Mundial, y la parte educativa, cuando ya es médico y cuando ya es psicoanalista, pasa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la Primera Guerra Mundial, cuando ya es médico, él tenía un problema físico que le impedía, que no le permitió ir al frente. Entonces lo colocaron en la parte de ambulancia, pero siempre lo iban, como era judío, lo empujaban a los peores lugares. Y entonces tuvo experiencias muy fuertes. Era una guerra, era la Primera Guerra Mundial, se empezaron a utilizar también químicos. En algunos momentos distintos países tenían más tecnología que otros, entonces algunos iban a caballo todavía y otros ya habían empezado a utilizar armas y cañones. Entonces habían muchas experiencias muy fuertes y creo que también, sí, eso. Y sí, parece ser que fue como un elemento muy traumático para él en ese aspecto. Entonces, ahorita
no sé si contesté a tu pregunta. Sí, gracias. Ahora solo déjame, aquí, aquí vamos a ver una cosa. Ok, entonces, Peirce como no le era agradable esta parte de las teorías y teorizar, él ponía como elementos que distraían a las personas del aquí y el ahora y de sus emociones, estos diálogos que tenemos y que resultan ser falsos desde la perspectiva de Peirce. Entonces, cuando decía chicken shit es mierda de gallina. Entonces él decía, estar saludándose como uno llega a la oficina y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y todo eso. Él lo ve como un aspecto falso de las emociones y de los sentimientos que tenemos. Y después, sí, son tres. Está caca de gallina, después está caca de toro, que es como un poco más, es una mentira más elaborada. No solo saludamos, sino a veces, él decía, que cuando nos paramos y hablamos con las personas, no desde la realidad de nuestras emociones y sentimientos, sino nos distraemos con cosas banales, como preguntando, ay, ¿qué tal? ¿Cómo va tu vida? Pues, ay, hoy hay desfile en Antigua. Eso es un distractor de lo que está sucediendo en la realidad interna de las personas. Y los aleja, desde Peirce, él menciona que eso aleja mucho a las personas del aquí y el ahora. O sea, están hablando de allá, del desfile, o están hablando de cómo nos fue en la universidad, o cómo estamos o qué está haciendo el alcalde. Y no se habla acerca de cómo se siente uno en el presente. Entonces está caca de gallina, que es el primer nivel de distractor del presente. Después está la caca de toro, que él decía bullshit. Y la parte más teórica y más filosófica es el elephant shit, que es la caca de elefante, que es lo más elaborado. Y siempre el ejemplo es la parte teórica, o sí, teórica, que se hace en las universidades, o la parte de los filósofos que se pueden poner a hablar en un café y hablan de las teorías y todo eso, pero no hablan acerca de las emociones y de los sentimientos. Entonces eso para Peirce era lo más grande de la distracción del presente. Entonces son tres elementos. Y tiene relación con esta parte que a él le era difícil también hacer enlaces teóricos, tal vez posiblemente por su dificultad educativa, pero eso era lo que él proponía. Todo lo contrario a lo que Laura Peirce propone. Ella, Laura Peirce, y Paul Goodman, creo que es el otro, son teóricos Gestalt más teóricos. A ellos sí les preocupaba mucho tener un sustento teórico para cada uno de los ejercicios y para cada uno de los elementos que se estaban proponiendo en los talleres. No sé si logré responder a tu pregunta, Juan. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, vamos a ver entonces. Muy bien, entonces después de que... Vamos a ver. Después de esa parte de su historia, cuando ya se gradúa de médico, empieza a hacer psicoanálisis con Karen Horney, que es una psicoanalista
que se distancia un poco de Freud, porque ella empieza a ver como los aspectos culturales del psicoanálisis, y también hace como propuestas distintas a la parte fálica. O sea, en lugar de decir, sí, hay una envidia del pene, hay una envidia fálica de las mujeres hacia los hombres, ella empezó a hacer esta propuesta de decir, ok, los hombres también tienen cierta envidia hacia la parte de no poder crear vida. Las mujeres sí lo pueden hacer, pero los hombres no. No pueden tener un feto dentro de ellos, no pueden sentir, y eso puede crear una envidia. Entonces, Peirce tiene un psicoanálisis con ella, y también dentro de su psicoanálisis le sugiere que sea muy importante que se traslade a otro lugar, que no se quede solamente en donde está, sino que vaya a explorar otros lugares, que vaya a vivir a otro pueblo. Y también es aquí donde conoce a Wilhelm Reich, que no es el Wilhelm Wundt, creo que es el otro. Aquí este es Wilhelm Reich, que es otro psicoanalista importante, que se distancia grandemente de Freud, porque Reich lo que decía es que no solo hay un efecto emocional en cada una de las etapas psicosexuales, sino que esta satisfacción o insatisfacción en cada una de las etapas puede provocar ciertas tensiones musculares y ciertas características de nuestro físico. Y entonces él empezaba a proponer que no era solo hablar con las personas que estaban pasando por una situación emocional, sino también era importante ciertos masajes para poder relajar o tensar ciertos músculos. Y estos músculos, que él les llama caparazones, creo yo, no recuerdo muy bien, se van colocando en cada una de las etapas en las etapas psicosexuales. Si recuerdan, las etapas psicosexuales es la etapa oral, después la etapa anal, la etapa fálica, latencia y la etapa genital. Entonces, en la satisfacción o insatisfacción de cada una de estas etapas va dejando en nuestro cuerpo ciertas marcas. Entonces, por ejemplo, en la etapa oral, la musculatura de la boca o el cuello, la espalda; en la etapa anal, la parte del ano, la cintura, el estómago; en la parte de fálica, los órganos genitales, la cintura, la espalda, el cuello, etc. Cada una de estas partes se va tensando y relajando. Y entonces esto también va a influir mucho más adelante en la perspectiva que Peirce tiene acerca del tratamiento. Porque si Peirce empieza, bueno, ya Reich ya había empezado con integrar el cuerpo, pero Peirce lo hace desde una perspectiva todavía más visible que Reich. Y muchos estudiantes, por ejemplo, hay Lowen, que es el padre de la bioenergética, fue alumno de Wilhelm Reich. Entonces también la parte bioenergética tiene un contacto con este Reich. Aparte de que también era un político, era un psicoanalista político, entonces no lo querían los psicoanalistas y tampoco los querían los de la política, porque Reich era de izquierda, era del Partido Comunista, y entonces no lo querían ni los psicoanalistas ni los ni la parte política. Muy bien. Oh. Sí, ¿verdad? Ah, sí, pensé que era la misma. Entonces, después de esto, lo que hace Peirce es que viaja a Vancouver y ahí conoce a Goldstein,
que él trabaja con personas que habían estado en la guerra y que habían sufrido algún tipo de lesión cerebral, pero aquí hay un poco de la psicología Gestalt, porque Goldstein creía que no podíamos, no era, era uno de los primeros psicólogos que proponía de que no había que separar al ser humano en pensamiento, la parte social y la parte biológica, sino que él creía que era importante ver al ser humano como un todo. Que también estos encuentros con Goldstein también lo marcan para la propuesta más adelante de la Gestalt. Aparte, aquí conoce a Laura Perls, que estaba estudiando con Goldstein, que estaba estudiando la parte de la psicología Gestalt y todas estas leyes que tiene la Gestalt, como figura fondo, la sincronología, el cierre. Y 3 años después de conocerse en este laboratorio, deciden casarse y su psicoanalista le dice que se mueva otra vez, que se vaya a Viena, porque en Viena hay un boom acerca de las teorías, de la psicología y de la ciencia. Y entonces Pels va a Viena con Laura a explorar nuevos elementos teóricos para el psicoanálisis principalmente. Muy bien. ¿Sí, Ana Iris? ¿Qué es Lesión cerebral. Sí, ellos estaban trabajando con personas que habían estado en la guerra y que habían sufrido algún tipo de lesión cerebral por el conflicto y estaban integrando esta parte de la psicología de la Gestalt, cómo percibían, ejercicios acerca de su percepción, cómo afectaban estas lesiones cerebrales en la manera en que se percibían los objetos y cómo solucionaban los problemas. Y entonces Perls viaja de Viena antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Él era malo educativamente, pero tenía una muy buena intuición. Y creo que eso también lo integra a la Gestalt como la parte intuitiva. Entonces, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, él ya se hace psicoanalista, siguiendo todas las pautas que tiene que tener un psicoanalista de la época, que era estudiar el psicoanálisis y aparte hacerse psicoanálisis todos los días, 1 hora con algún psicoanalista certificado. Entonces viaja a Sudáfrica y ahí se queda. En Sudáfrica tiene una vida estable, tiene una vida cómoda, tiene una buena casa. Creo que aquí es donde tiene a sus hijos en Sudáfrica. Y también creo que aquí no hablo, pero no sé si más adelante lo voy a hablar. Pero aquí también es cuando se alista en el ejército de Sudáfrica. Bueno, no es en esa época creo que no se había independizado Sudáfrica de Inglaterra, no estoy seguro. Pero se alista en esta parte de la Segunda Guerra Mundial y se hace psiquiatra en esta parte de las personas que estaban luchando contra Alemania. Y dentro de esto empieza a hacer teoría acerca del psicoanálisis y trata de hablar con Freud acerca de su postura acerca de la agresividad en la oralidad. Y a Freud y a muchos psicoanalistas no les gusta esta postura de Perls, que tiene que ver con la agresividad. Ellos mencionan no puede haber agresividad en la etapa oral, sino la agresividad empieza a surgir hasta la etapa anal. Entonces él dice que no, que esto no puede ser, que también hay cierto nivel de agresión cuando un niño está amamantando y que eso se puede transferir en la edad adulta.
Pero los psicoanalistas le dicen que no puede ser así. Y entonces quiere hablar con Freud y Freud le dice que no quiere hablar con él. Y aquí empieza la división entre el psicoanálisis y Peirce, que ya tenía cierta idea de lo que podría ser su teoría, pero todavía no la tiene como bien fortalecida. Ok, esto era lo que estaba hablando, tiene dificultades con Freud y otros psicoanalistas, viaja a Estados Unidos para hacer su propuesta y todos lo tachan de que está loco, que no puede ser. Se distancia de Laura y sus hijos, con sus hijos empieza a ser más agresivo y con Laura empieza a tener un distanciamiento, no tienen una buena relación marital, así que y trabaja como psiquiatra en 1942 en esta guerra. Y aquí en la diapositiva está este libro que fue la primera revisión del psicoanálisis desde lo que él proponía, que se llama Yo, Hambre y Agresión. Y entonces trata de hacer una nueva propuesta. No quiere hacer una nueva propuesta, sino quiere enriquecer el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis es bastante rígido, sobre todo cuando está Freud, y no aceptan sus ideas. Entonces aquí es donde se hace se empieza a dividir. Bueno, realmente con Freud todo el mundo se dividió, porque también Fromm, Maslow, muchos otros psicoanalistas se distancian con Freud porque Freud era muy rígido con sus ideas y era como o es blanco o es negro, no tenía posibilidad de muchos de elementos multicolores. Entonces muchos psicoanalistas se separan. Jung también se separa de Freud después, porque no era muy abierto a las ideas contrarias o de enriquecimiento de sus teorías. Entonces, vamos a ver. Entonces, Peirce se mueve a Nueva York, deja a su familia en Sudáfrica y él dice, bueno, necesito moverme otra vez. Si se dan cuenta, la historia de Peirce es de mucho movimiento y muchos duelos, si lo vemos así, porque viaja mucho y va dejando cosas dentro de cada una de las ciudades. Entonces en Nueva York empieza a tener una relación no muy buena porque está de duelo porque Freud le dijo que no, y a pesar de que Peirce hace esta propuesta de la Gestalt, para él era muy importante la aceptación de Freud. Entonces al no hacerlo tiene este duelo. Entonces empieza a tomar alcohol, se empieza a relacionar más con la parte bohemia, con los artistas, con las ciencias, pero siempre en la parte bohemia, no desde una perspectiva académica, universitaria o en lugares institucionalizados, sino en los bares, tomando, etcétera, etcétera. A pesar de esto, Erich Fromm y otros dos psicólogos lo ven con buenos ojos y lo ayudan a mantenerse en Nueva York y mantiene cierta clientela de psicoterapia con la que mantiene su vida. Empieza a dejar de utilizar el diván y empieza a cuestionarse la atención individual y empieza a utilizar más una terapia grupal en una experimentación. Y en todo ese tiempo, Laura ya llega a Nueva York a ponerle freno y con otros siete personas empiezan a crear el primer libro que tiene que ver con la terapia gestáltica, que él le llama el Club de los Siete, en donde está Laura, está él y creo que en la otra diapositiva los menciono, que son más de 7. Está Paul Goodman, Isadore, Paul Weiss, Elliot, Sylvester y Ralph. Son 8 personas. Quitando a Appel serían 7. Entonces todos ellos empiezan a teorizar acerca de la teoría de la Gestalt. Laura, cuando estaba con Goldstein, estaba estudiando su doctorado en psicología Gestalt. No en terapia Gestalt, sino en la psicología Gestalt. Entonces, Laura tiene una influencia muy grande en Peirce
Y entonces ella hace esta propuesta también, la integra acerca de cómo podría ser esta psicoterapia. Y Peirce no tenía mucho conocimiento, creo que no tenía nada de conocimiento acerca de la psicología de la Gestalt, pero Laura sí. A pesar de eso, en algún momento Peirce dice a los siete científicos, 7 terapeutas que estaban ahí, que la llamen psicoterapia gestáltica. Algunos estuvieron en contra porque no tenía mucha relación con esta parte de la psicología gestalt. Otros más que no tenían relación con la psicología gestalt decían, pero Peirce no ha leído nada de la psicología gestalt y quieres colocarle así. Y de todos modos, al final Peirce les convence y entonces publican ¿cómo se llama? El primer libro de la psicología gestalt. Entonces, aquí hay algunos puntos. Entonces, fundan el primer instituto de la terapia gestalt en Nueva York, después en Cleveland, y entonces Peirce se dedica a viajar por todo Estados Unidos, haciendo talleres, haciendo seminarios, haciendo charlas, haciendo conferencias y creando varios institutos de la psicología gestalt. Ok, vamos a ver. En todos estos viajes también Peirce era una persona que ponía mucha atención a los otros terapeutas o a los otros elementos, y esto le ayudó mucho a ir integrando muchos otros elementos. Por ejemplo, en su niñez y adolescencia recibió teatro y lo integró. Muchos de los elementos de Karen Horney también los fue integrando. La parte corporal de Wilhelm Reich también lo fue colocando. Y fue conociendo a otros como Maslow, como a Erich Fromm, a Jung. Los fue conociendo, fue teniendo interacción con ellos y su conocimiento lo fue tomando y lo fue integrando a su teoría. En todo este proceso de repente entra en un cuadro depresivo y se separa de Laura, y entonces Peirce se muda a Miami y ahí conoce a una mujer que se llama May Fromm, con la que tiene un romance. Sin embargo, este cuarto elemento en donde hay una separación, ocurre algo importante para la Gestalt. Aquí ya se separó del psicoanálisis. Sin embargo, aquí surgen dos raíces de la Gestalt. Una, la que maneja Peirce, y otra, la que maneja Laura. Más adelante, en muchos teóricos de la Gestalt siempre se pregunta si son de Nueva York o son de California. Porque los de Nueva York son más teóricos. O sea, ellos sí tratan de integrar todos los elementos que existen en la psicología de la Gestalt, mientras que Peirce, por su dinámica y también por su experiencia en California, deja de interesarle mucho la parte teórica y él le interesa más la parte de la experiencia. Entonces, en la Gestalt se dividen estos dos elementos en el momento en que se separa Peirce y Laura. Mantienen una relación con May Fromm y se vuelven a separar. Creo que es una relación que dura poco tiempo, pero según mencionan es una relación muy intensa para Peirce. Y cuando May le dice que ya no desea continuar, Peirce empieza a experimentar con sustancias. Entre esta empieza a experimentar con LSD. Una por la parte del abandono de May y la otra también porque empieza a decir que consumiendo esta sustancia va a poder llegar a una espiritualidad y a un centro de su estabilidad emocional.
Entonces es una época en donde empieza a consumir estas sustancias. LSD, marihuana ya la consumía desde antes y eso. Y después, entre todo esto que está en un cuadro depresivo, está consumiendo sustancias, se le acercan dos psicólogos, dos psicoterapeutas, que le hacen una propuesta. Le habían seguido el paso de cómo él hacía sus propuestas, sus talleres, y lo invitan a un lugar que se llama Esalen, que queda en San Francisco, California. Al principio Peirce no le gusta, pero al final lo logran convencer y entonces se queda en este instituto dando ciertos talleres. Siempre tienen, este instituto lo que buscaba era como elementos experimentales para la psicoterapia. Y entonces llegaban muchos psicólogos humanistas o que estaban experimentando con nuevas técnicas alternativas, e impartían talleres y seminarios u otras cosas. Y aquí es donde se fortalece esta otra rama que les mencionaba de la psicología Gestalt, que es la que surge en California, que tiene más la visión de ser un elemento experiencial más que teórico. ¿Dudas por aquí? Ok, ok, muy bien. Entonces, en Esalen no solo llega Peirce, sino hay otros terapeutas que, si ven la parte de la psicoterapia, son personas que llegaron a ese instituto a experimentar y a enriquecerse con muchos elementos de los otros. Entonces, por ejemplo, llega ahí Virginia Satir, que es parte de la psicoterapia familiar. Llega, creo que es Alexander Lowen, no estoy muy seguro del nombre, pero Lowen, que tiene que ver con la bioenergética y que trata mucho con la parte del cuerpo, su movimiento y cómo expresar las emociones. Está la psicología, llega Stanislav Grof, que tiene que ver con la psicología transpersonal, y llegan otros muchos que tienen relación, incluso mucho de lo que trabajo yo, que tiene que ver con el movimiento corporal, que son los 5 ritmos. La persona que lo propuso estuvo mucho tiempo ahí y estuvo trabajando mucho con Peirce. Dentro de todo esto, si se dan cuenta, Peirce pasó por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por la parte de la Guerra Fría, y en el momento en que está en California surgen en Estados Unidos estos elementos de la contracultura. O sea, estaban en la guerra de Vietnam y empezaron a utilizar mucho... Ah, sí, Ale, perdón, no miré tu mano, hasta ahorita lo miré. Ajá. Uh-huh. No, quien lo veía así es Wilhelm Reich. Entonces, por ejemplo, Freud era una persona que tenía la idea de que al hablar de la problemática, uno iba encontrando los elementos inconscientes para poder solucionar su problemática o hacer consciente la parte inconsciente. Lo que encontró Wilhelm Reich fue que sí era importante el hablar,
pero también la parte corporal era importante. Entonces no solo había que hablar la parte verbal, sino también la parte corporal para poder hacer consciente lo inconsciente. Pero eso es Wilhelm Reich. No es Peirce. Peirce toma eso y sí lo adapta a la parte de la Gestalt. Por ejemplo, en la Gestalt muchas veces lo que hacemos es decir en dónde sientes lo que estás sintiendo. Y la persona puede decir cualquier parte del cuerpo. Y entonces, desde esa parte del cuerpo, háblame. O enfócate en eso que estás sintiendo en esa parte del cuerpo y profundiza esa sensación. Y esto tiene que ver mucho con lo que hacía Reich. Solo que Reich ya hacía como masajes. O sea, no sé qué masajes porque no estoy muy especializado en esa área. Pero sí hacía como ciertos movimientos. Por ejemplo, lo que hacen los fisioterapeutas podría ser por esa línea. Algunos elementos tensionales, solo que los fisioterapeutas lo ven desde un aspecto físico, muscular y del sistema nervioso, creo yo, eso lo estoy tratando de deducir. En cambio, Wilhelm Reich veía esas tensiones musculares y nerviosas no a partir de un esfuerzo físico, de una caída o de una lesión, sino a partir de la vivencia en una de las etapas psicosexuales. Entonces, por ejemplo, una persona que está estancada en la etapa oral va a tener como un estómago un poco más como un nudo de lazo, un poco como tirado hacia adelante porque sus tensiones musculares lo empujaron a estar de esa manera. O alguien que se quedó en la etapa oral, en la etapa oral es una persona como muy rígida porque no desarrolla mucho la parte de los músculos y todo eso, sino se queda solamente en la parte de la cabeza y en el pensamiento. Más o menos por esa línea, pero lo propone Wilhelm Reich. Sí, vale. Muy bien. Entonces, vamos a ver en dónde me quedé. En Salem, todos los psicólogos. Ok, la parte histórica está en la parte de la contracultura. En esta parte de la contracultura también hubieron muchas crisis sociales. Por ejemplo, casi en Europa la izquierda toma el poder con las huelgas de 1968, igual en México, o sea, es una historia muy, muy convulsa, tal vez como la actual, en donde hay una guerra en Europa, hay un asesinato en Estados Unidos, Rusia está atacando a otro lugar, Israel está haciendo un genocidio, es como muy similar a esta época, solo que acá habían hippies que estaban